Vía Christi, que la Hermandad del Santísimo Cristo de la Vida, nuestro Señor San Salvador y Nuestra Señora del Socorro, organiza con el objetivo de arrojar luz en el campo de la formación religiosa de sus hermanos. En este caso, la tarde girará en torno a un tema de profundo significado y relevancia: el análisis médico del proceso de muerte de nuestro Señor Jesucristo. Un tema que, en un mundo donde la ciencia y la fe a menudo se entrecruzan, nos invita a explorar el núcleo mismo de la historia humana y divina y a reflexionar sobre el impacto de los eventos que cambiaron el curso de la humanidad. En primer lugar, aprovecho este distinguido puesto para agradecer al Ayuntamiento de la ciudad de Jerez y a la Delegación de Cultura por la cesión de esta magnífica sala compañía, un escenario de lujo que en el pasado tuvo un protagonismo sacro y que hoy vuelve a acoger a la espiritualidad y amor a Cristo como protagonista. De igual forma, me gustaría corresponderle a la Corporación Municipal con mi gratitud y la de toda la Junta de Gobierno de esta hermandad por la inclusión de esta conferencia en el ciclo cultural de Cuaresma Spelucis. Nos congratula enormemente poder colaborar con nuestra ciudad con eventos de este tipo. Antes de sumergirnos en las complejidades científicas y teológicas de este tema, permítanme detenerme un momento para reflexionar sobre la importancia de la encarnación y el sacrificio redentor de Jesucristo. Para los cristianos, la encarnación de Dios como hombre y el sacrificio de Jesucristo en la cruz son los pilares mismos de nuestra fe. En un acto de amor inconmensurable, Dios se hizo hombre para salvar a la humanidad del pecado en la separación eterna de su presencia. La crucifixión de Jesús representa el punto culminante de esta historia de redención, donde el Hijo de Dios soportó un sufrimiento inimaginable para ofrecer la promesa de vida eterna a todos los que creen en Él. En el corazón de nuestra fe cristiana reside el misterio de la cruz, un lugar de sufrimiento, perdón y reconciliación. A medida que exploramos el proceso de muerte de Jesucristo desde una perspectiva médica y forense, recordemos siempre el profundo significado espiritual que subyace en estos eventos históricos. Ahora, es un honor y un privilegio presentar a nuestro distinguido conferenciante, el doctor don José Antonio Lorente Acosta. Su carrera y sus contribuciones al campo de la medicina forense y a la identificación genética son verdaderamente extraordinarias y han dejado una marca indeleble en la comunidad científica y académica. El doctor don José Antonio Lorente Acosta, además de ser un brillante académico y líder destacado en su campo, también es un esposo y padre amoroso. Está felizmente casado y es padre de 2 hijas, y su papel como cabeza de familia resalta la importancia de la fe y la espiritualidad en el contexto del hogar y la comunidad. Como catedrático de Medicina Legal y Forense en la Universidad de Granada, España, representa a una institución reconocida mundialmente por su excelencia académica y su compromiso con la investigación de vanguardia. Además de su destacada labor como educador, también ha ocupado roles de liderazgo en varias organizaciones y comités, incluido el cargo de director de GENIO, Centro Pfizer, Universidad de Granada, Junta de Andalucía, de Genómica e Investigación Oncológica. En su distinguida carrera, también ha liderado proyectos de investigación que han ampliado mucho nuestro entendimiento en áreas críticas de la medicina forense y la identificación genética, con más de 170 publicaciones tanto a nivel nacional como internacional. Esto nos demuestra su compromiso con la excelencia académica y su pasión por la justicia social, algo que le han convertido en una figura destacada en su campo. Entre sus logros más destacados se encuentra su papel como director científico del programa Fénix de identificación genética de personas desaparecidas, un esfuerzo que ha brindado esperanza y cierre a innumerables familias en todo el mundo. También su protagonismo como propulsor y director científico del programa DNA Pro Kids de identificación genética de menores desaparecidos y contra la trata de seres humanos y del programa DNA Pro Organ de lucha contra el tráfico de órganos vislumbra un compromiso realmente admirable con nuestra sociedad y con la esperanza de un mundo mejor fundamentado en los valores morales y éticos. Asimismo,
Su liderazgo en el proyecto de identificación genética de los restos de Cristóbal Colón ha arrojado luz sobre uno de los misterios más perdurables de la historia. Además de su trabajo en la investigación científica, ha recibido numerosos reconocimientos y distinciones por su contribución al campo de la medicina forense y la identificación genética, como miembro de mérito de la Fundación Carlos III u Orden del Mérito del Cuerpo de la Guardia Civil con distintivo blanco, entre otros. Sin duda, su profusa dedicación a su profesión y sus aportes académicos lo convierten en todo un referente en el ámbito de la medicina. En nombre de nuestra hermandad y de todos los presentes, quiero expresar mi más profundo agradecimiento al doctor don José Antonio Lorente Acosta por compartir su experiencia y conocimientos con nosotros en esta conferencia. Su dedicación a la verdad científica y su pasión por la justicia son verdaderamente inspiradores y estamos profundamente honrados de tenerlo con nosotros hoy. A medida que nos preparamos para sumergirnos en el análisis médico del proceso de muerte de nuestro Señor Jesucristo, recordemos siempre la importancia de abordar este tema con respeto, humildad y sensibilidad. Independientemente de nuestras creencias personales, todos podemos beneficiarnos de un diálogo abierto y respetuoso sobre cuestiones que son fundamentales para nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Para culminar, y teniendo en cuenta que no son estas palabras las que deben protagonizar este encuentro en torno a Cristo, quiero agradecer a todos ustedes su presencia y participación en esta conferencia tan significativa. Que este día sea una oportunidad para la reflexión, el aprendizaje y el diálogo. Y, como he redundado en diversas ocasiones desde que ocupo este atril, que nos inspire a buscar la verdad y la justicia en todas nuestras acciones. Una vez más, bienvenidos a todos. Espero que disfruten de nuestro refutado conferenciante y de todo el conocimiento que se dispone a compartirnos. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señoras y señores, queridas amigas, queridos amigos, todos en esta tarde venturosa de lluvia, que no deja de ser una bendición divina en términos absolutos en la que tenemos aquí. Para mí es un honor y un privilegio venir desde la Universidad de Granada, como se sabe y como se ha dicho, para estar esta tarde con todos ustedes compartiendo, pues un análisis científico de lo que fue quizás el proceso más maravilloso que ha vivido nuestro mundo y la humanidad en toda su historia, como fue la muerte y la resurrección de Jesucristo. Es un tema que para mí como creyente lo abordo siempre, las pocas veces que lo he abordado en público, independientemente de alguna publicación en su momento medio de comunicación, alguna revista divulgativa, incluso científica, pero el abordaje debe ser desde el máximo respeto por lo que significó y por lo que significa para muchos de nosotros y por supuesto para muchos de ustedes, no cabe la menor duda. Quiero agradecer a la hermandad cariñosa y popularmente, universalmente conocida como Hermandad de la Viga, a su hermano mayor, a Pepe por la presentación, Salvador Troncoso, que allá sería el mes de septiembre u octubre del año pasado, me contactó por primera vez para que pudiese venir a este ciclo y realmente hasta que conseguimos cuadrar la agenda y poder hacerlo en el día de hoy, pues para mí es un privilegio estar con todos ustedes. Me gusta además que la hermandad tenga a Nuestra Señora en su rostro, porque yo soy de un pueblo del norte de Almería, no les pondré donde nuestra patrona es la Virgen del Socorro, y entonces el acudir a la Madre de Dios en este contexto siempre me hace, y ver que esa emoción en otros lugares pues siempre me hace especial ilusión. Yo soy del norte de la provincia de Almería, porque casi que ya me siento granadino. Un pueblo de la zona de lo que es el Valle de la Almanzora, esa zona que está ahí en el
señalada en rojo. Mi padre era médico en un pueblo que es Serón, en la minera. Luego estuvo en Tíjola, que es donde yo viví mi infancia, pero eso lo asocio todo a la Virgen del Socorro y todo lo demás. Y luego estuve en la zona del Mármol, Macael, Luna del Río, todo aquello. Pero en fin, de un extremo de Andalucía casi que al otro, para compartir con todos ustedes esta tarde un análisis sobre ese proceso que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Esta imagen realmente es una de las imágenes más bellas que yo jamás he visto, tal y como está. Es realmente impresionante, estéticamente hablando, no ya solo por el significado que pueda tener, y bueno, vamos a avanzar en este tema. Miren ustedes, si hacemos caso al Antiguo Testamento, esto claro, no había móviles, no había fotografías, se supone que esto es el altercado entre Caín y Abel. Ya, como yo digo siempre, en un contexto y en un mundo donde había 4 personas, Adán y Eva, Caín y Abel, y ya había una persona que había cometido un delito. Probablemente si la policía hubiese intervenido en un momento determinado, pues Caín habría alegado que habría sido un accidente, o que habría... ¿Qué quiero decir con ello? Que ya en el Antiguo Testamento aparece la violencia entre personas, lógicamente, que por otro lado está perfectamente corroborado en estudios de todo tipo, antropológico, histórico, quiero decir, con datos objetivos, que ha existido desde siempre. La violencia que se instaura dentro del ser humano, que a través de lo que podría ser la epigenética se queda como que dentro de nosotros, y que es un mecanismo de defensa más bien animal, pero que se utiliza de una manera, digamos, desproporcionada. Y tristemente a estas alturas digamos, de la historia de la humanidad, del Homo sapiens sapiens, se supone que somos, desde el punto de vista antropológico, la clasificación es Homo sapiens sapiens, eso de sapiens, de sapiencia, de conocimiento, repetido por 2 veces, pero no muy lejos de aquí tenemos países como Ucrania, no muy lejos de aquí tenemos conflictos en otros lugares en África, si vamos hacia el sur, en toda la zona esta de Gaza y todo lo demás, donde la violencia existe y ha existido. Y de ahí que desde el punto de vista, digamos, del estudio científico desarrollado por los seres humanos, se desarrollasen 2 grandes disciplinas. Una que es la criminología, como ciencia, sin esta definición, como ciencia multidisciplinar que estudia el delito, o sea, el hecho humano que se comete en sí, que evidentemente está regulado de manera diferente dependiendo de los códigos penales de los diferentes países, pero que evidentemente hay áreas muy comunes. Estudia el delito, la criminología, estudia el delincuente, estudia la víctima, estudia el contexto social en el que se produce. Y luego surge otra ciencia también multidisciplinaria y aplicada, que es la criminalística, la policía científica, que lo que trata es de aplicar procedimientos de tipo metodológico científico para tratar de esclarecer y saber lo que ha pasado. En ese contexto criminológico-criminalístico es en el que encaja la medicina legal y forense, y en el que nosotros vamos a tratar de examinar, como si fuésemos especialistas en esa materia, qué pudo pasar con nuestro Señor Jesucristo y cuál pudo ser la causa de la muerte. La medicina legal y forense, que es mi campo básico de formación, aparte de toda la parte de genética y genómica, la medicina legal y forense lo que hace es aportar datos de tipo médico-científico, normalmente a las autoridades judiciales, también a las autoridades policiales, en España sería Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, etc., para arrojar una información objetiva que permita ayudar a solucionar un hecho determinado que está siendo investigado como un presunto delito. Ya saben ustedes que todo es presunto hasta que haya un momento determinado, pues una sentencia firme, etc. Entonces nosotros lo que hacemos es estudiar datos objetivos, tratar de hacerlos únicos, tratar de darle un valor que no sea discutible, aunque evidentemente todo es discutible, por eso están las fases orales en los juicios y por eso hay lógicamente un derecho a la defensa y a la que haya pericia y contrapericia y todo lo demás. Evidentemente estamos en un país libre donde debe de decidir lógicamente las autoridades judiciales, los jueces, los magistrados, los casos en los que haya pues en algunos casos que tampoco
porque sea mucho, pero un jurado, bien, pero que se trata de decidir con datos objetivos. La medicina legal y forense también cumple dos papeles muy importantes, como es el de proponer cambios legislativos, que podemos llamar avances, a veces no son tantos avances, o advertir de problemas legales que puedan surgir. Por ejemplo, cuando surgen nuevas, digamos, actividades o nuevos avances de la medicina, o cuando surge la necesidad de valorar algún tipo de actividad, por ejemplo, hay temas que todos somos conscientes que a lo largo de los últimos años incluso han tenido una serie de cambios legislativos, por ejemplo, todos los delitos contra la libertad sexual, donde han sido tipificados de manera diferente, agresión y abuso, asunto de agresión, perfecto. Ahí la medicina forense tiene un papel que decir, y de hecho se dijo en su momento, y en las comisiones y en todo lo demás. ¿Por qué? Porque usted no puede proponer un cambio legislativo basado en una ley determinada, donde un método de prueba no se pueda llevar a cabo, porque científicamente no sea posible hacerlo. No es el caso del delito contra la libertad sexual, pero sí que ha sido en otros casos, por ejemplo, cuando se reformó el delito de lesiones. O surgen nuevas alternativas en la sociedad donde la medicina legal dice, cuidado, o sea, usted puede legislar, un parlamento de un país, no estoy hablando ya solo de España, cualquier país democrático, tampoco estoy hablando de Corea del Norte ni de Kim Jong-un, estoy hablando de un país democrático. El parlamento democrático puede legislar, lógicamente, lo que entienda más oportuno. Lo que pasa es que esa ley, para luego aplicarla, tiene que tener unos fundamentos sólidos del derecho y de la ciencia, en los casos en los que la ciencia aplica. Y surgen avances sociales en los que, por ejemplo, en España podemos tener el clásico ejemplo, digo clásico porque va cambiando mínimamente, pero va cambiando según digamos, el arco político parlamentario, pues el tema del aborto, la interrupción voluntaria del embarazo, que no es aborto voluntario, técnicamente es interrupción voluntaria del embarazo, se legisla de manera diferente, que si solamente por causas determinadas, que si hasta la semana 14ª, como por ejemplo está ahora, pues el aborto simplemente por la voluntad claramente expresada de la madre, de la mujer embarazada en este caso. Temas como la eutanasia, tan importantes que surge y que, por ejemplo, de la medicina legal se ha hecho mucho cuidado en la aplicación de la eutanasia, porque puede haber casos límite en los que se puede inducir a una persona en un momento determinado que se le va haciendo un vacío, y esto nos pone en relación con temas de muerte en un contexto tan precioso como este en el que estamos ubicados. El tema de la eutanasia, claro, por ejemplo, una eutanasia efectivamente deseada por las personas, porque por circunstancias que sean, por enfermedades muy graves, terminales, de acuerdo, sí, evidentemente, no es el tema de esta tarde, pero de la medicina legal también decimos, cuidado, que se puede llegar a hacer el vacío sobre ciertas personas por la edad, por una serie de limitaciones, y esas personas lo que es que piensan, dicen, yo ya no pinto nada aquí, yo no quiero vivir, no es que objetivamente quiero vivir. ¿Eso cómo se valora? Entonces, medicina legal, nuestra especialidad, estudiamos esos temas y decimos, oiga, esto puede estar perfectamente legislado, pero luego la aplicación en el día a día. Usted puede diseñar una calle perfectamente para tal, y la rotonda y entra por aquí y tal, pero si luego esa calle va a soportar un tráfico mucho mayor del que usted esperaba, no ha solucionado un problema, sino que ha generado otro. Es decir, que nuestra especialidad tiene especialidad, y por cierto siempre aparece asociada a temas relacionados con la muerte y con las autopsias y con tal, es una parte pequeña de nuestra especialidad que tiene muchas más actividades. En relación, evidentemente, y como continuación, en el contexto en el que estamos sobre la muerte de Jesús, desde el punto de vista de los mecanismos de muerte, eso es una de las subespecialidades de la medicina legal, y entramos en lo que se llama la patología forense. Dentro de la tanatología, estudio de la muerte, pues patología forense en relación a la causa de la muerte. Causa de la muerte que, básicamente, las muertes son de tipo natural o de tipo violento. Está claro cómo fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay que estudiar los mecanismos de producción. Y todo eso tiene un interés especial en la pasión, que evidentemente sabían lo que hacían. Luego hay que ver la etiología médico-legal, que tiene un interés básicamente judicial. Al médico, una vez que la persona ha fallecido, lo que le interesa es generar una información objetiva para ofrecérsela a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, digo, en el día a día.
para aclarar o tratar de ayudarles en su investigación, y por supuesto a las autoridades judiciales, a los jueces, magistrados, etcétera, a la hora de tomar decisiones sobre la instrucción, sobre la investigación que se esté haciendo, en las diligencias previas, en el sumario, y por supuesto en el momento del juicio oral, pues a los magistrados que tengan que tomar una decisión o a los miembros del jurado que tengan que tomar una decisión. Y desde ese punto de vista la muerte puede ser accidental, ¿ves ahí? Puede ser una muerte accidental, puede ser una muerte suicida, o puede ser una muerte de tipo homicida. Claro, eso puede estar muy claro o puede no estar claro en absoluto. Hay una muerte accidental que, bueno, todo el mundo ha visto que es un accidente. Dice, hay muchos testigos, que una persona, vamos a poner un ejemplo, vamos a poner un ejemplo que tiene trampa. Un accidente de tráfico. Accidente de tráfico, pues el nombre lo dice, accidental. Es algo que ocurre puntualmente dentro de un contexto de que no tenía que ocurrir. Sin embargo, los últimos estudios que hay en España y en países de nuestro entorno, ojo que no es en España, se sospecha que puede haber hasta un 5% de accidentes de tráfico que sean suicidios. Accidentes de tráfico mortales estamos hablando. Que en España hay, por suerte, hemos bajado de cifras tremendas allá por el año 2002, 2003, 2004. El número de muertes por accidentes de tráfico en España llegó a superar los 5.000. 5.000 personas muertas de accidentes de tráfico significa que estaban muriendo unas 13 o 14 personas al día. Y no es que se veía como normal, es que era lo que había. Hoy en día llevamos en unos años donde el número de muertes por accidentes de tráfico está por allá por los 1.150. El año pasado creo que hubo 4 o 5 más que el año anterior, es una cosa que se está manteniendo. Es una muerte accidental, pero en las investigaciones básicamente de la Guardia Civil de Tráfico y del contexto se está viendo que detrás de ese accidente puede haber un suicidio. O sea, una persona que provoca un accidente de tráfico. ¿Por qué? Pues muchas veces es por temas de indemnización, de seguros, etc. Un suicidio no entraría dentro de la cobertura de la mayoría de los seguros de vida. Una muerte por un accidente de tráfico sí entraría. Entonces, se estudia. Entonces, ¿esto es fácil o no es fácil? Es decir, el que una cosa sea un accidente, un suicidio, un homicidio, pues puede ser fácil o no puede ser fácil. Y luego hay otro contexto muy importante que es el de muerte natural o violenta frente a lo que es un delito. No está todo tan claro siempre. La muerte natural o violenta, desde el punto de vista médico-biológico, es una cosa, todo el mundo lo puede entender, muerte natural es aquella que acontece como un proceso pues, de evolución, de que todos los seres vivos, todos, unos más y otros menos, pues tenemos unos límites mayores o menores de vida media, una edad media del poblacional que hay en un momento determinado, una edad máxima, pero bueno, por encima de 100, 100 y pico años, pues son casos muy, muy puntuales. Irá aumentando sin duda alguna la pirámide poblacional. En los próximos 30 años va a tener un cambio profundo que ya está previsto y lo va a haber. Es decir, el ser humano podrá vivir en mejores condiciones. Hoy en día ya vivimos en muchas mejores condiciones de lo que se vivía hace 40 años y dentro de 40 años se vivirá en muchas mejores condiciones. ¿Qué quiero decir? Que personas que dentro de 40 años, igual que ahora, personas con 70 u 80 años, están sobradamente perfectas, cosa que hace 40 años, personas de 70 80 años de media no lo estaban, había excepciones por supuesto, pues dentro de 40 años serán personas con 90 años las que están ahora las personas de 70 y así sucesivamente. Por lo tanto, hay un proceso de muerte natural, en cualquier caso, como evolución y final de la vida, por múltiples mecanismos que algunos conocemos en medicina y en el área de la genética específicamente y otros no. Y hay otra serie de procesos que bueno, todavía no conocemos o no entendemos, o aunque conozcamos y entendamos, no se pueden controlar. Relacionados con enfermedades, relacionados con, incluso con conductas poco saludables. La muerte natural, aquella que acontece porque una persona padece una enfermedad a cualquier edad, o una persona ya, pues, de una manera, al ser mayor, se desarrolla
enfermedades propias y el organismo va fallando y se produce la muerte, normalmente no es sospechosa de criminalidad. No es sospechosa de que sea por un delito, es una muerte natural. Pero puede haber muertes naturales que sean relacionadas con un delito. O que hagan sospechar que puede ser un delito. Normalmente son las llamadas muertes súbitas. Una persona que está bien, normal, lo ves esta tarde, tal, y luego al día siguiente te dice ahí fulanito, no, se murió anoche, se murió esta mañana, ¿cómo es posible? Si estaba bien, si yo estaba con él. Y eso pasa en personas de cualquier edad. Incluso pasa tristemente, como ustedes saben, en gente joven. Está haciendo deporte, está jugando al fútbol, y de pronto fallece. ¿Cómo es posible? Pues una muerte súbita. Ahora, la muerte súbita, desde el punto de vista judicial, al no ser normal, pasa a ser una muerte sospechosa de criminalidad. No sé si lo entienden. Es decir, que una persona que está bien fallezca súbitamente no es normal. Pasa a ser sospechoso de criminalidad y hay que hacer una autopsia médico-legal para tratar de ver por qué ha muerto. Cuando se hace, ya les anticipo que en la gran mayoría de los casos, casi el 90% de los casos, la muerte tiene un origen de tipo cardíaco, un problema del corazón. ¿Qué pasa cuando una persona, por ejemplo, si usted va por la calle y alguien pierde el conocimiento, cae al suelo desmayado y tal, qué es lo que la gente dice? Hay normalmente dos palabras que todo el mundo... La palabra un médico o una ambulancia, ¿sí o no? Eso sería, porque esté aquí por la calle, no sé, en un centro comercial, en la playa, no sé, alguien pierde el conocimiento que cae al suelo, ¿qué dice la gente? Si hay alguien que ayuda bien, dice, no, pues que se llama un médico, una ambulancia. Como yo digo siempre, la gente no dice una funeraria. No lo dicen. ¿Por qué? Porque no es normal pensar que esa persona haya muerto. Y lo que no es normal es anormal y eso pasa a ser sospechoso de criminalidad. La muerte violenta, con una violencia externa de tipo mecánico, físico, químico, biológico, pues puede ser igualmente sospechosa o no sospechosa de criminalidad. Todos podemos presenciar un accidente puro. Todos podemos ir andando por la calle y ver que una persona va totalmente despistada mirando su teléfono móvil y que cruza delante de un coche en un momento en que el semáforo está rojo para los peatones y verde para los otros y lo atropella y hay muchos testigos. Es una muerte violenta no sospechosa de criminalidad. Y hay otras muertes violentas, la gran mayoría de ellas, por cierto, que sí tienen un componente de sospecha de criminalidad. A esto, y todo esto es importante para tratar de comprender, aunque esté muy claro lo que pasó en la pasión y muerte de Jesús, pero es importante añadirle los mecanismos de muerte. Y los mecanismos de muerte, hace ya tiempo que un anatomista francés, anatomista y fisiólogo, Bichat, Marie-François Xavier Bichat, que todos esos nombres tenían, muy típico del siglo XVII, XVIII, XIX francés, bueno, aún hay, tengo yo amigos de ahora del siglo XXI que nacidos realmente que acumulan nombres previamente junto a su apellido. Este profesor, porque fue profesor de la Facultad de Medicina en París, murió solamente, si lo ven ahí la fecha, lo he dejado puesto lo de la fecha, con 31 años. Y supuso todo un cambio radical, es uno de los padres de lo que nosotros llamamos la patología, el conocer la enfermedad moderna. Porque Bichat, que fue de los primeros que comenzó a estudiar el microscopio previamente desarrollado en años anteriores, bastante antes, por cierto, Louis Bourgeois, que por otros investigadores, Bichat dice, la enfermedad no reside en un órgano, sino en las células que tiene ese órgano, en parte de las células. O sea, no es el corazón el que está entero enfermo. Se pasó una medicina muy orgánica. Estamos hablando, como están viendo ustedes ahí, pues del siglo XVIII y ya cara al XIX. Se pasó una medicina muy de órganos. Enfermaba el corazón, enfermaba el hígado, enfermaba... Sí, claro. Pero no es el conjunto del órgano, que es lo que luego, por otro lado, permite una recuperación. Ustedes imagínense que una persona tenga una hepatitis, por lo que sea, fuesen todas las células del hígado las que están afectadas realmente. Sería imposible, probablemente, recuperarlo.
No es el corazón el que falla en su conjunto, son partes del corazón que fallan por lo que sea, por algún tipo de transmisión, de algún tipo de arritmias o de fibrilaciones, por algún tipo de infarto que afecta a una zona que puede ser mortal o no. Entonces, Bichat estudió todo eso, pero Bichat también, y viene a colación aquí, dijo algo muy importante. Él dijo, la muerte de una persona tiene una causa inmediata y una serie de causas fundamentales. La causa inmediata es lo que hace que se detenga lo que él definió como el trípode vital y que luego en su honor se puso de Bichat. Y Bichat decía, y escribió ya allá por el año 1795, poco antes de morir, que el ser humano y animales de nuestro entorno, pero a nosotros nos interesa el ser humano, es capaz de estar vivo porque tiene tres funciones, el trípode, tres funciones que están acompasadas. Una es la función cardiocirculatoria, otra es la función respiratoria y otra es la función nerviosa. Y Bichat decía, y todos seguimos diciendo, toda la razón del mundo, porque cuanto más avanzada la medicina, pues menos discutible es, que el fallo de la función cardiocirculatoria o el fallo de la función respiratoria o el fallo de la función nerviosa son incompatibles con la vida. Una persona puede respirar perfectamente y puede tener su sistema nervioso central y todo perfectamente, pero si falla la función cardiocirculatoria, esa persona fallece, se muere, está muerto, aunque lo demás. Por eso hay casos de personas que se pueden reanimar y casos que no. Nosotros en medicina tendemos a hablar, y habrá médicos seguro, desde este punto de vista de patología y de causa de muerte, de función cardiocirculatoria, no es solo la función cardíaca. El corazón es la bomba que impulsa. Pero ustedes imagínense lo siguiente, imagínense una persona cuyo corazón funciona perfectamente, pero que tiene pues una gran ruptura, un aneurisma que se rompe de una arteria muy grande, por ejemplo la aorta, que todo el mundo más o menos. De tal manera que el corazón está funcionando perfectamente, pero justamente por funcionar perfectamente, que no le queda otra, está impulsando la sangre que está saliéndose de la aorta, que es esa gran arteria a nivel abdominal, y está perdiéndose toda la sangre. El corazón funciona cuando el sistema circulatorio está íntegro, y el sistema circulatorio íntegro, si el corazón no funciona, no sirve para nada. Porque está moviendo una sangre que no puede moverse, o porque hay una ruptura y se está perdiendo, internamente o externamente, una hemorragia interna o una hemorragia externa, o porque en una zona determinada, por ejemplo, muy importante, puede haber algún tipo de obstáculo, que sería lo que normalmente se conoce como enfermedad tromboembólica, grandes trombos, grandes émbolos que evitan que la sangre circule. Por lo tanto, función cardiocirculatoria, función respiratoria, que todos entendemos, y función nerviosa como sistema nervioso central, como cerebro coordinador de todos los movimientos y de todas las actividades que tienen que realizar los diferentes órganos. Ningún órgano, ni el corazón, ni los pulmones, ni ningún otro básico, digo de los que marcarían en un momento determinado la muerte, tendría capacidad de desarrollarse su función si no hay un control y una coordinación del sistema nervioso central. Por lo tanto, Bichat dijo eso, y luego hay esa causa inmediata. Si se deja de respirar o se deja de funcionar el corazón y la circulación o deja de funcionar el sistema nervioso central, la persona fallece. Y la persona fallece de una manera más o menos rápida. Hay fases de muerte. Y hay muertes rápidas y hay muertes lentas. Y todo esto era perfectamente conocido. Todo esto era perfectamente conocido. Empíricamente no había llegado todavía a Bichat, no habíamos avanzado. Pero todo esto era perfectamente conocido, no solo por los romanos, sino que era perfectamente conocido ya desde mucho antes. Tomaba algunas imágenes ahí de la famosa película de hace ya unos 20 años de la pasión de Jesucristo. Jesús fue básicamente víctima de una tortura. Era una muerte, como ahora iremos viendo, una muerte por agotamiento. Era una muerte en la que fallaba el trípode vital de Bichat, ya evidentemente lo veremos básicamente cómo, pero de manera lenta.
Y eso lo sabían. Y de hecho, como todos sabemos y hemos estudiado y sentimos con mayor o menor devoción, pero como sentimos, la crucifixión era la condena, digamos, más dura a la que se le podía hacer en aquella época a una persona, frente a otros tipos de ejecución que acababa con la vida de la persona mucho antes sin tanto sufrimiento. Esto era una muerte por agotamiento, dentro de un dolor extremo. Y esto fue lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo a lo largo de toda su pasión, desde que fue detenido después de la última cena y al día siguiente, aquel día por la mañana. Hay múltiples heridas. Estas heridas, que ahora les daré algún detalle, desde el punto de vista médico, ninguna de ellas son heridas mortales. Son heridas más o menos superficiales, afectan a lo que es la piel, que es lo que nosotros llamamos, luego mencionaré algo, erosiones y excoriaciones, ¿vale? Arañazos en el sentido coloquial. En la medicina hablamos de erosión cuando es algo muy superficial, ese arañazo que no sale sangre, pero que se queda luego como algo enrojecido y tal, arañado, tal. Cuando ya sale un poquito de sangre más profundo, se llama excoriación. Pero bueno, arañazos en el sentido coloquial lo podemos aceptar. Claro, eran lesiones más profundas. Algunas de ellas eran heridas producidas por objetos que no están diseñados para producir la herida, sino son objetos que hacen es dar un golpe y transmitir una gran cantidad de energía. Látigos, varas, cosas de este tipo, que lo que hacen es aplastar y romper la piel. Aquí, esas múltiples lesiones, como les decía, ninguna de ellas causa la muerte, lo que sí causan es gran dolor, porque producen un aplastamiento de la piel con todos los nervios que hay en esa zona, con una hemorragia que no es grande, no son grandes hemorragias las que se producen en esa zona, luego no te van a producir la muerte. La única manera de morir por lesiones de este tipo sería que pasase mucho tiempo y que se infectasen y que la persona muriese pues, de un shock séptico, de una infección descontrolada. Pero no era el caso. Muchas de estas lesiones, que son lo que desde el punto de vista coloquial hablamos de los cardenales, y nosotros decimos equimosis, equimomas cuando son muy grandes, son moratones y estas cosas que aparecen, hematomas si son más profundos, estaban producidos por objetos que dejaban, digamos, la forma marcada en la piel. Todos estos latigazos que nuestro Señor Jesucristo sufrió a lo largo de todo ese tiempo, se quedaban en la piel marcada, se quedaban en esas zonas lineales que ustedes están viendo. Evidentemente es una representación gráfica, digamos, escultórica de un artista, pero esto era así seguro. Los latigazos que recibió le dejaban las marcas del impacto. Y cada zona de ese tipo, cada zona en la que ustedes vean el impacto, es una zona de tremendo dolor. Porque en esas fases de la pasión, en esas fases iniciales donde recibió cientos de golpes, que evidentemente no están contados, pero uno se lo puede imaginar, la piel estaba especialmente sensibilizada. Es una persona que estaba en alerta, intentando sobrevivir. Su cuerpo segregaba adrenalina, igual que lo segregaría el cuerpo de cualquier persona, para estar en máxima tensión y alerta, para tratar de defenderse, siendo imposible la defensa, estando la cruz y estando escoltado. Pero eso hace que la sensación de dolor sea mayor en esa fase inicial, y luego se pasa a otra fase donde la liberación de otro tipo de proteínas, de sustancias como las endorfinas, por ejemplo, hormonas, etcétera, hace que esto sea menor. Pero fíjense ustedes que no estamos viendo, ojo, ni vamos a ver en Jesús, de acuerdo a los relatos de las Sagradas Escrituras, ninguna lesión mortal. Ninguna. Yo en su momento, allá por el año 2004, justamente en el año 2004, me pidieron el diario del periódico El Mundo que escribiese un artículo justamente de lo que le estoy hablando hoy. Pero ¿cuál sería la autopsia de Jesucristo? O sea, si se le hiciese una autopsia a Jesucristo, ¿qué se encontraría? Entonces yo dije, aparte de lo que yo podía conocer, dije, bueno, yo necesito que me manden ustedes, por alguien que sepa,
todas las descripciones que hay en los evangelios, 4 evangelios, sobre la pasión y muerte de Jesús. Y el padre José Manuel Vidal, que entonces era, y que no sé si sigue siendo, pero entonces era el responsable religioso en el mundo, el que coordinaba toda la sección de religión, me hizo un relato y me los ordenó en los 4 evangelios todas las lesiones que había descritas por los 4 evangelistas en el cuerpo de Jesucristo. Y conforme eso, y lo que la iconografía representa, que es bastante exacto, claro, cada uno lo pone de una manera, pero que es bastante exacto, pues aparecen este tipo de lesiones. Esto que lo saqué en su momento sacado de internet, lo que quiero que vean una cosa que es muy importante para cuando concluyamos viendo la causa de la muerte de Jesús, que es esto del hematoma cutáneo, y el que pone ahí hematoma intramuscular. Bueno, el hematoma cutáneo, subcutáneo, lo que nosotros llamamos la sequimosis, que yo les decía antes, que es cuando te das un golpe y se ve un pequeño moratón por fuera que va cambiando de color, ya lo saben, ¿no? Al principio es así como rojo oscuro, segundo más oscuro, según se va a llegar con la hemoglobina, luego se va poniendo azulado, verdoso, amarillento y desaparece del todo. Pues eso es sangre que se ha salido de los vasos, de las arterias, de las venas pequeñitas que hay en la superficie y se queda ahí. Cuando la lesión es más profunda y debajo hay un músculo y se da un golpe fuerte, la sangre se queda amontonada, como ven ahí, dentro del músculo. Y esa sangre, ojo, que esto es importante, es sangre que ya no está circulando, porque se ha salido de él, como si se rompe una botella. Ya se ha salido de ese circuito, de esa parte circulatoria, y sangre que se va perdiendo. Sangre que no sale fuera, pero que se queda dentro del organismo en un lugar donde ya no cumple su misión. Y esto lo sabían, lógicamente, con este tipo de golpes sobradamente. Son fotografías también estas de lo que serían erosiones y escoriaciones. El otro día es el miércoles por la mañana. Yo tengo la costumbre de martes, miércoles y jueves, digo, por si alguien viene a Granada podemos quedar, de salir a correr con un grupo de amigos a las 6 de la mañana. Es la única hora a la que te puede garantizar ir y que no te haya ningún. Pues si quedas por la tarde, que lo hiciste muchos años, siempre se complica la vida. Y pasando, esto alguien lo habrá reconocido, es la Basílica de San Juan de Dios, en pleno centro de Granada. Iba yo corriendo para quedar con mis amigos, que quedamos en una zona, en la zona del Triunfo, digo, pues si hay alguien que conozca Granada, cerquita de allí. Y eran las 6, como yo salgo a casa a las 7, pues serían las 6 y pico, porque está muy cerquita de mi casa. Y de pronto paso, que no me había dado cuenta, porque yo por ahí no paso para correr, no es una zona que pase habitualmente por trabajo. Y veo esto que pone The Mystery Man, el hombre del misterio, no sé qué, la Basílica de San Juan de Dios. Y digo, ¿esto qué es? Entonces tomé mi móvil, cogí el móvil, que lo llevaba, y le hice que la calidad de fotografías son propias de la hora, del sueño que yo tenía y de que están ya con un móvil. Pero es una exposición que hay que llama el hombre del misterio, o buscarlo como quieran, porque desde el inglés al español tendría varias traducciones. El hombre misterioso, tal, el misterio sobre el hombre, tal. San Juan de Dios, lo están viendo. Pero es que hubo una frase que me llamó la atención y digo, parece mentira que yo vaya pasado mañana con mis queridos amigos de Jerez a hablarles de este tema. Fíjese, salió mal porque la foto es mala, pero lean lo que pone ahí arriba. Yo es que desde aquí tengo más lejos que yo. Aquí tengo mala perspectiva, pero me he traído mi gafilla. Bueno, ya lo han leído ustedes. Una frase de Isaías. Muchos se espantaron de él porque desfigurado no parece hombre ni tenía aspecto humano. Eso está, yo esto lo vi antes de ayer por la mañana, que pasé por allá ciertamente, corriendo, pues pasa por allá habitualmente, y acaban de poner ese cartel. Es una exposición que básicamente va sobre la pasión de Jesús, el hombre del misterio, donde, como frase que han resaltado, es esa que tiene relación absoluta con lo que yo trato de contarles y transmitirles esta tarde. Estaba tan desfigurado que no parecía una persona. Ahí quiero tomar, porque claro, en la iconografía, pues muchas veces se nos presenta así, cosas aproximadas, pero en la película de la Pasión,
se permiten, lógicamente, todas las libertades derivadas del maquillaje y todo lo demás, sí que parecen esta imagen y esta otra que es aún más dura y que probablemente era la real. Porque esto, y van a permitirme que vaya hacia atrás, a mí no me gusta dar vueltas para adelante, esto es una gotita de sangre por aquí, que todos sabemos que no. Todo el que se haya dado alguna vez un golpe o haya visto a alguien que se ha dado un golpe, hay una zona que sangra un poquito más, aunque no salga muchísima sangre, realmente luego no se pierde litros de sangre en una pequeña herida, pero sí que te mancha todo. Con lo cual, muy probablemente, por no decir seguro, porque ni se relató así ni se puede ver, pero bueno, sí se relató, ya lo hemos visto escrito, está escrito por Isaías, no es un evangelio, pero muy probablemente esta era una imagen mucho más certera. Pequeñas heridas que van formando, pero estamos en una hemorragia en sábana para que se extienda ahí como si fuese que ocupa todo el espacio. Esta era la imagen que tenía el momento de la muerte, imágenes como la que ustedes pueden tener por aquí, Jesucristo. Tenía otras lesiones que todos conocemos de la crucifixión. Que si la crucifixión fue en la mano, que si fue en la zona del... Es lo de menos. Ninguna era una lesión mortal. Son lesiones muy dolorosas, sobre todo porque soportan el peso del cuerpo. En los pies, que si los pies estaban juntos, que si... Hay una cosa muy importante que quiero que reflexionemos sobre la misma. Y esa cosa importante sobre la que hay que reflexionar es qué posición tenía Jesús en la cruz. Normalmente, en la gran mayoría de la iconografía que hay, tanto a nivel de escultura como pintado, eso no me parece la cruz pues así como que muy... Y eso no era así. Era más bien de esta manera, vencido. Es decir, es imposible mantener, si una persona la atan o la clavan, como fue el caso, en una cruz, y el otro único soporte que tiene son las piernas, los pies en este caso, porque está más abajo, ni siquiera era a un nivel más alto, el cuerpo enseguida se vence. Y ese vencimiento del cuerpo dificulta enormemente la capacidad de respiración. Para que nosotros podamos respirar bien, en una postura normal, siempre hay posturas más raras evidentemente, pero en una postura normal necesitamos que nuestro cuerpo, que todo lo que es el sistema musculoesquelético alrededor de lo que es el tórax, la caja torácica, tenga capacidad de movimientos. ¿Qué hace una persona cuando está cansada? Alguien que se canse mucho y tal y cual, ¿qué es lo que hace? ¿Sí o no? ¿O qué hacemos cuando vas a una casa y te cansas? Algo natural. Porque estas cosas que me gustan, y como médico, por ejemplo, yo lo he visto muchas veces en niños, pero yo lo observaba a mis hijas, sin que nadie le dijera, cuando te canses pon las manos así. Iban corriendo, no sé, se cansaban, 2 años, 3 años, etc. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo de manera instintiva porque sabemos que funciona y nuestro cuerpo lo dice y en algún lugar de nuestro ADN está grabado, es hacer que se quede bloqueada esta parte superior, todo lo que es la zona escápulo-clavicular, que es la que mantiene todos estos músculos que hacen que no se hunda hacia abajo y que por lo tanto la caja torácica pueda moverse y pueda respirar. Si echamos todo el peso hacia abajo, el gran músculo que provoca el que nosotros tengamos capacidad respiratoria, que es este gran músculo, el diafragma que separa el tórax del abdomen, si le echamos todo el peso hacia abajo, su movimiento se limita mucho. Entonces, la manera de tenerlos sujetados hacia arriba es, en esta postura en la cruz, nuestro Señor Jesucristo, esta postura de Jesús en la cruz, echándose hacia abajo todo el peso, los movimientos respiratorios se dificultaban. A esto añádanle ustedes el tremendo dolor que tenía de todos los golpes que había recibido en toda la zona torácica. Y básicamente se supone, por las descripciones y por el camino hacia el Calvario con la cruz a cuestas, que eran por la espalda, pero que algunos de ellos también sería por delante. ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna vez, no hace falta ni siquiera que sea una fractura en alguna costilla,
sino simplemente un golpe de estos donde yo una vez me caí, no llegué a fracturarme, gracias a Dios, pero sí me dio un golpe ahí, tuve como... y no podía respirar primero. Y bueno, por supuesto, la postura en la que luego tenías que ponerte y en la que tenías que dormir y todo lo demás. La caja torácica, todas las nubes con las costillas y todo, es una zona muy delicada, especialmente inervada, es decir, con muchos nervios, con mucha sensibilidad. Entonces tenemos a un Jesucristo que llevaba desde la última cena, la noche anterior, no fue agredido. Está por ahí relatado que parece ser que una persona que estaba por la zona le dio un golpe cuando fue detenido. No recuerdo exactamente el nombre porque era un siervo de pero parece ser que le dio un golpe. Pero desde entonces estuvo detenido hasta el momento en que la última cena, no sabemos exactamente a la hora en la que acabó, pero 9, 10, 11 de la noche, había estado todo ese tiempo en ayunas, ya con el estrés de lo que le iba a pasar, porque lo sabía. Su cuerpo desgastado, comienza a recibir golpes, comienza a perder sangre, no en gran cantidad. Por eso digo, esto es una tortura, o sea, estos no causaban lesiones que pudiesen generar grandes hemorragias. Me refiero a los romanos cuando hablo de estos de manera genérica. No causaban grandes lesiones que pudiesen generar una gran hemorragia y que la persona perdiese muchísima sangre y se muriese porque fallaba el sistema cardiocirculatorio de ese trípode vital de Bichat que yo les decía anteriormente. No. Producían múltiples golpes que hacían que se perdiese mucha sangre en conjunto, pero de una manera muy lenta. Por las heridas que no eran, podrían ser muy escandalosas y tapar la cara completamente como aparecía en esa imagen de la película, y que seguro que fue así. Pero no, eso no eran litros de sangre lo que se perdió por ahí. Todos esos hematomas, equimosis que yo les decía, etcétera, también es sangre que se pierde. Pero eso tampoco hace que se pare el sistema cardiocirculatorio. Pero lo va debilitando. Estrés que produce un desgaste con un gasto de energía en el cuerpo enorme, incluso para subir la cruz a cuestas. Llevar la cruz a cuestas es una expresión que utilizamos. Vaya cruz que le ha caído. Claro. Otra pata del sistema, del trípode vital de Bichat, sistema respiratorio. Ya no es solo el ir en esta postura en la que es la única de poder arrastrar una cruz de ese peso y de ese tamaño, sino luego cuando fue crucificado. Esa postura donde ya hemos visto que es que no se puede, o sea, ustedes echen todo el peso hacia abajo y quédense así, imposible que puedan respirar. Y no está realmente, por mucho que tratemos de simular esa postura, no está. Por lo tanto, tenemos una pérdida de sangre progresiva, no absolutamente mortal, pero pérdida de sangre. Pérdida de sangre que aquí básicamente lo que se interesa a la sangre es para que lleve oxígeno. Dice, cuando tú estás ahí muriéndote, que tengas más o menos alimento, no, eso lo vamos a dejar para otros contextos. Ahora que está de moda la película de los Andes y tal, claro, te puedes morir de hambre, sí, pero este no era el caso. Puedes morir de hambre después de muchos días sin comer. Pero no era el caso de Jesucristo. Era una muerte porque la sangre que se pierde no puede transportar oxígeno. Oxígeno que a su vez es limitado porque los movimientos respiratorios estaban limitados por esa postura y por el dolor enorme que le supone. Un golpe de estos que no puedo ni respirar, claro. Pues él recibió decenas y decenas de golpes de ese tipo. Desde un punto de vista médico forense, en la pasión y muerte de Jesucristo, ese es el conjunto de circunstancias que hace que se produjese la muerte. Una muerte lenta por agotamiento. En primer lugar, esa pérdida de sangre int ext, que pone allí arriba, significa pérdida de sangre dentro del cuerpo,
que son esos hematomas. Si uno da un golpe y hay una hemorragia y se queda sangre dentro del músculo, esa sangre se queda dentro del cuerpo, pero no está sirviendo porque no está circulando, como no está llevando oxígeno, básicamente la célula, y está recogiendo el CO2 evidentemente de la célula, como falta de sangre. Y externa porque está claro que múltiples heridas producen, aunque sea poquito, una pérdida continua de sangre. Además, esas heridas pequeñitas tienden a ellas solas autocontrolarse. El sistema digamos, de control de la hemostasis para evitar las hemorragias con las plaquetas y todo eso que todos conocemos. Cuando la herida no es muy grande, pues todos nos hemos hecho un arañazo que aunque no lo hayamos tratado, pues de pronto ahí empieza a coagularse y a ponerse claro. Y a Jesús, evidentemente, pasó eso, pero perdió mucha sangre dentro y fuera. En segundo lugar, hay una cosa que no está descrito, pero tengo el convencimiento de que influyó, que es lo que se llama, en medicina lo llamamos el síndrome de aplastamiento. El síndrome de aplastamiento es lo que su nombre dice, cuando el cuerpo de una persona es aplastado por algo. ¿Por qué? Pues por un accidente de algún tipo, porque lo aplasta por un coche, por no sé qué, no sé cuánto. En un accidente de tipo laboral, porque le cae encima, pues, ¿qué digo yo? Pues una pared entera, o le cae tierra, en un movimiento de tierras, en un accidente, en un volcán, en un tsunami, en un no sé cuánto. El cuerpo se aplasta. Cuando se aplasta, los músculos se rompen. Pero también cuando se reciben múltiples golpes en los músculos, y voy a no golpearme mucho más, se rompen los músculos. Y los músculos liberan una serie de sustancias a la sangre, de todas las mioglobinas y todas sustancias propias de esos tejidos musculares, que se mezclan con la sangre, que hace que sea una sangre mucho más densa y que le cueste mucho más trabajo circular. Aparte, se produce, para los médicos que estén aquí, lo sabrán sobradamente, graves problemas a nivel de filtración renal, porque bloquean la filtración de la sangre a través de los glomérulos para la producción de orina, y toda la sangre pasa de manera automática por allí. Esto es otro tema. En medicina, y si no, pues evidentemente yo se lo digo, en medicina se le teme mucho por parte de los compañeros clínicos que están en los hospitales cuando llega algún herido que tiene muchas lesiones de tipo muscular, o las quemaduras, que también pasa algo porque destruyen el tejido. Y uno de los tratamientos que se pone es un tratamiento de que haya mucha perfusión y se genere mucha orina para evitar que se atranquen atranquen es el lenguaje coloquial, los riñones, para evitar que haya un problema grave en ese sentido. Entonces hay que diluir la sangre, hay que hacer que tema complejo, pero que en un hospital se hace bien. Pero Jesucristo hoy tenía una sangre mucho más densa. Tenía menos sangre, con menos oxígeno porque no podía respirar, y encima mucho más densa, con lo cual le costaba mucho más trabajo llegar a algún tipo de vasos más pequeños como son los capilares. Y esto le produjo, sin duda alguna, una insuficiencia cardiorrespiratoria con el paso del tiempo. Pasó el tiempo que es pues, hasta las 3 de la tarde, que parece ser que es la hora en la que murió. A esto tienen que hacer todo, añadirle todo lo que es el dolor permanente y continuo y el agotamiento energético. Es decir, la tensión y la generación de liberación de adrenalina y de todas las hormonas que genéricamente en medicina antes se llamaban alarmínicas, todo lo que hace que el cuerpo funcione más rápido, eso tiene un máximo posible y luego a partir de ahí un agotamiento. Va decayendo y hace que la persona al final fallezca en esas circunstancias. Cuando se narra que Jesucristo murió por ese pinchazo donde se dice que cuando le pinchan con la lanza, que sale agua junto con sangre, probablemente pinchaban en una zona donde había un derrame pleural, lógicamente de todas las lesiones pulmonares, y podría salir líquido pleural, que es claro, en comparación con la sangre. Pero eso no es causa inmediata de muerte, porque esos pulmones están ya bloqueados, es decir, eso es una lesión más que se le produce. Igual que cuando se dicen que daba hiel y vinagre, eso está descrito no solo en el contexto de la muerte de Jesucristo, sino en otros contextos, digamos, de torturas y de condenas de muerte y de agresiones en la época de los romanos y en épocas persas y tal. Yo lo he leído, no soy historiador, tampoco me crean mucho, pero en fin, yo lo he leído por otros lugares y me lo han hecho saber por otros lugares.
El vinagre lo daban básicamente porque lo acercaban a la boca, porque en este tipo de personas, por la deshidratación, aparecía una desecación en los labios, lo que llamamos los labios secos o cortados, que es una expresión coloquial. Y si a eso tú le echas vinagre o cualquier otra cosa, pues imagínate el dolor puntual que te produce. Y la hiel lo hacían, lógicamente, por ese sabor amargo y desagradable, además continuo. Cuando tú has perdido mucha sangre, estás deshidratado, tienes poca capacidad de generar saliva, porque la saliva es un líquido que el cuerpo no quiere perder, porque el cuerpo necesita retener todo el líquido que tiene dentro para intentar ponerlo dentro de la sangre. Entonces, la hiel, cualquier sabor, pero en este caso el de la hiel, si tú no puedes salivar bien ni tragar bien, pues se te queda dentro de la boca, con lo cual es una manera más de generar esa tortura hasta la muerte. Luego, una muerte de Jesucristo por agotamiento. No hay ninguna causa evidente de muerte, una muerte por agotamiento permanente y continuo, por fallo de dos de las grandes funciones de ese trípode vital que les dije yo que describió Bichat allá por el año 1795, en este caso a nivel del sistema cardiocirculatorio y del sistema respiratorio, o una insuficiencia desde el punto de vista cardiorrespiratorio, que también se llama cuando se unen esos dos. Sobre esto, además, está todo el testimonio que se deriva de la Sábana Santa, que no es tema ni de... He leído mucho, he trabajado mucho este tema, pero no lo he trabajado nunca profundamente. Yo no daría una conferencia sobre la Sábana Santa, pero sí que he tenido oportunidad de ver la Sábana Santa y de ver estudios científicos que se han hecho sobre la Sábana Santa y de ver las discrepancias sobre la data de la Sábana Santa y de ver las explicaciones de por qué la Sábana Santa en unos estudios sale que es mucho más antigua que en otra y de todo eso. Lo que sí quiero que vean es que parece ser que en la época, parece ser porque está descrito, que en la época de Jesucristo, está descrito en otros casos, y probablemente Jesucristo hicieron lo mismo, la manera de envolverlo era esa que están viendo ustedes. Estaba el cuerpo de la persona, y entonces el cuerpo de la persona lo ponía, imagínense que este es el cuerpo, lo ponía sobre la sábana y luego por encima le doblaban las sábanas, que es lo que están viendo ahí. No sé qué estoy haciendo yo esto aquí, pero lo que están viendo ahí. Ponen esto aquí, ponen el cuerpo, que yo lo voy a poner así para que de margen, y sobre esto le hacían así. Luego la sábana santa realmente tiene dos zonas de contacto con el cuerpo de Jesucristo. Una que es la zona, digamos, de la espalda de atrás y otra que es la zona de delante que lo cubría. De esa manera. Y por eso aparecen en la Sábana Santa una serie de lesiones que muchas veces cuando uno lee esto tiene que estar viendo si están describiendo lo que se supone que es la parte de atrás o lo que se supone que es la parte de delante. Porque yo he visto, pero incluso a nivel de historiadores, no de científicos desde el punto de vista de la medicina, pero sí de científicos de la historia, que es gente que utiliza una metodología histórica, discrepar porque estaban mezclando descripciones de la parte de atrás con la parte de adelante. Y claro, no es lo mismo las lesiones que tenía en la espalda, que eran muchas más, que por ejemplo las lesiones que hay descritas en la parte delantera. Hay incluso reproducciones de cómo algunos tipos de... Estos ya son imágenes que están sobre lo que hay en la Sábana Santa, que más bien es esto que ustedes tienen aquí. Son hechas con, ahora que está de moda esto de la inteligencia artificial y de la regeneración, pues bueno, bien, pero hay un componente que está claramente que marca un cuerpo con lesiones y un rostro con lesiones. Sobre el tema de la Sábana Santa, lógicamente, toda esta zona más blanca que hay son zonas de haber doblado la sábana, de haberse almacenado durante mucho tiempo. Sobre esto saben que hay una cierta y amplia disputa sobre cuán cierta es, cuán cierta no es. Mi querido jefe y maestro, el profesor Enrique Villanueva, recientemente, hace 2 años, fallecido hace 2 años, catedrático de Medicina Legal en Granada, que fue presidente de la Sociedad Mundial de Medicina Legal, una figura, no un aprendiz como yo, él siempre decía, dice, yo de esto no entiendo. Lo único que sí sé, porque soy científico y lo he estudiado y lo hablo con todo el mundo, es que la forma en que está en esa sábana, ese lienzo, nosotros decimos, un lienzo, lo que sea, sábana, un lienzo, ese tejido, la forma en que está grabado esas imágenes, no se sabe todavía con certeza, o sea, no hay, científicamente, no hay un acuerdo en cómo está grabado.
Porque ni es por presión y por contacto y porque se haya quedado una mancha por la sangre, ni es porque esté quemado, algún tipo de técnica termográfica, ni es por... Entonces, vayan ustedes realmente a saber, pero lo que sí quiero decirles es que, y por eso lo he traído a colación ya como momento final, es que a través de lo que se deduce de las grabaciones que hay ahí, sí que hay un contacto. Por eso, esta es la sábana santa, tal y como lo tienen, pero completa. Tienen, por ejemplo, por eso tienen a la izquierda donde pone pecho y la otra parte que pone espalda. Y como va a poner pecho y espalda ahí, claro, porque eso hay que doblarlo así, pero si lo entiendes todo, tienes una parte que es la de atrás y otra de adelante. Cuando se ha podido estudiar, que saben ustedes que el estudio está muy limitado, yo una vez estuve en una comisión que al final no se hizo por el Vaticano, pero su santidad el Papa San Juan Pablo II, quería que se estudiase esto con técnica científica y a mí me tocaba, junto con otros investigadores, la parte del ADN. Se hizo un grupo de trabajo, pero al final ya el Papa Juan Pablo II entró en una fase de envejecimiento, de decaimiento, tal y cual, y entonces él dijo que este proyecto, que tenía mucha gran trascendencia, no quería ser él el que tomara la decisión de que fuese adelante, y se paró. Entonces, a partir de luego ya el Papa Benedicto no los retomó, el Papa Francisco tampoco lo ha retomado, pero se ha intentado hacer. Sobre esto hay mucha discrepancia, pero es un tema realmente apasionante, porque la ciencia puede aportar algo más, pero la ciencia no lo es todo. Nosotros, muchos de los que estamos aquí, ni es obligatorio tenerlo, ni es mejor por tenerlo todo, pero tenemos otra cosa más importante, ante todo, que es nuestra creencia y nuestra fe. Y acabo dando las gracias a todos ustedes por su presencia, pero también a nuestro Señor Jesucristo por ese enorme sacrificio que hizo por salvarnos a todos nosotros. Dios les bendiga y muchas gracias. Y cofrades de todos ustedes, quiero daros las gracias por estar aquí esta noche. Especialmente quiero darle las gracias a un cansino. Él sabe por qué digo cansino. La palabra cansino él sabe bien por lo que lo digo, que es Salvador. Muchas personas cansinas como tú necesitan las hermandades, ¿sabes? Porque si no, es imposible traer a una persona de la calidad que nos ha dado la conferencia este gran maestro. Yo creo que tú de aprendiz tienes poco ya, José Antonio. Ya es un gran profesor, más que contrastado, y nos ha llevado desde la medicina legal hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo por un camino guiado perfectamente. Así que solo en nombre de la hermandad, a tu casa, te vamos a dar un pequeño detalle para que lo tengas en un rinconcito de casa y te acuerdes de nosotros cada vez que lo veas.